este capítulo los invito a ver, a conocer un poco a Luisa Reyes. Luisa Reyes es una medium colombiana excelente, lo cual nos da unas claves para poder conectar y nos habla muy bien de sus procesos, aunque los procesos mediúnicos casi siempre son los mismos o se parecen bastante. Vean y escuchen las claves que da Luisa para poder conectar. No pasa nada, Aquí estoy. listo. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo te Luisa. va? ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Luisa? Ay, Mau, súper bien, súper feliz de poder estar aquí en este espacio tan maravilloso, tan acogedor que tienes tú. Y bueno, Luisa, por ahí me estuvieron diciendo, mira, y que tiene una entrevista con Miss Colombia. Yo, no, no, es Luisa Reyes. Ah, Ay, Mau, me encanta tu humor. hay que mover las cosas y hay que mover y de un poco de eso vamos a hablar, ¿no? O Uy, sea, de cómo hacer puente, que no sirve hacer puente o que no sirve para conectar con energías sutiles, porque hay personas que les sirve tal vez esto o hay otras personas que no, hay otras personas que tienen una fórmula distinta, pero hablemos un poco de eso. ¿Cómo? claro Cuando que dices sí. energías sutiles, ¿a qué te refieres, Luis? Pero primero preséntate como tal, porque hay gente que tal vez se van renovando los seguidores y todo el cuento. Claro que sí. Bueno, yo soy Luisa Fernanda Reyes de los Ríos. Nacida en Colombia, vivo en Colombia. Feliz de poder estar aquí en este espacio con Mau. Digamos que descubriendo un poquitico de este mundo sutil, porque todos los días se descubre este mundo sutil y yo le llamo mundo sutil a toda la conexión que tenemos con esos seres del otro plano, seres fallecidos, ángeles, arcángeles, maestros, seres de luz, bueno, todos aquellos que nos dan siempre mensajes de esperanzadores y de elevada frecuencia. A eso les llamo yo, a los que nos permiten conectar con nosotros mismos, porque para mí este tipo de herramientas holísticas, ya sea mediunidad, tarot, canalización, péndulo, todo nos ayuda a volver a reencontrarnos con nuestra esencia, a no dudar que somos parte de Dios y que podemos conectar entre dimensiones y desde la luz y desde el amor, siempre lo digo mi mamá. Entonces, sí, medium, canalizadora, terapeuta cuántico, contadora pública, bueno, todas esas etiquetas que nos ponen acá en la Tierra, eso es más de 3D, pero bueno, si queremos así como ponerlo en contexto, eso es. Pero soy una servidora más, un destello de luz más aquí en esta tierra, no más, pero esas son las etiquetas con las que nos debemos presentar como para que nos encasillen, será, no sé. Luisa, cuéntanos un poco de qué preparativos haces tú cuando vas a conectar o qué cosas probaste que te fueron funcionando a Bueno, raíz de todo esto. claro que sí, hay, aquí una chica nos preguntaba ahorita al inicio que si lo que le entendiera que si después de uno tener cierta edad puede conectar o puede ser medium. Bueno, pues les cuento que mi mediumnidad la comencé a interiorizar o a darme cuenta que existía después de los 30 años. Siempre digo que todos somos medium, todos tenemos capacidad Exacto. de conectar, que en unos está en el plan de vida y que en otros no, porque imagínate todos aquí, todos medio, como que no aguanta, ¿cierto? Todos tratando de desarrollar esta capacidad. Uno es muy innata, la mía no fue así, todo el tiempo fui, como ya lo habíamos dicho en otro live, muy en la 3D, nada que ver, lo más cercano a la espiritualidad, a la religión. Entonces, que siempre hay una brecha bastante grande entre espiritualidad y religión, pero lo único era eso, o sea, ir a la iglesia, rezar, ya, nada de, ni que me hablaran ni de desencarnados, ni mucho menos de que uno podía conectar con energías tan hermosas como la de la Madre María, como Jesús o como maestros ascendidos, porque qué tal, eso ni en las curvas, eso solamente es para personas especiales, decía yo. Entonces, Mau, Sí, sí. gracias a Dios pudimos conectar con la mediunidad, fue como el primer entrada a esta puerta espiritual. ¿Y qué comencé a hacer? Mao, siempre estamos buscando conectar con el exterior cuando no hemos conectado con nosotros mismos. O sea, cuando no nos hemos atrevido, o sea, estamos buscando todo el tiempo afuera, cuando realmente la conexión con nuestras energías sutiles, con nuestro yo superior, con nuestros guías, con nuestros arcángeles y con nuestros seres de luz, que son los que ya han trascendido, se hace cuando muchos lo tienen innato, pero digamos que una manera de desarrollarla fue cuando comencé a crear un proceso de sanación en mí, Mao. Y bueno, va a sonar muy raro,
Pero si nosotros queremos que nos pasen cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes, no tenemos opción. Y en esta evolución que va la Tierra y que va esta 3D tan rápida, una de las maneras de poder conectar es, Mau, es realmente haciendo un proceso de sanación. ¿Cómo comencé? Comencé a detectar cuáles eran las fugas energéticas en mi vida que no me permitían conectar con mi esencia. ¿Cuáles son esas fugas energéticas? La rabia, el rencor, la pereza, la ira, sobre todo una rabia muy marcada en mi vida me tenía muy bloqueada. Entonces, cuando yo comienzo a hacer ese proceso de interiorización y de decir, bueno, esto no, mi vida no está avanzando como yo quisiera, cuando entro a revisar con cuántas personas, a cuántas personas en mi vida había herido, cuántos momentos en mi vida me había sentido modo víctima porque me hicieron y no había querido soltar. Desde ese preciso momento, cuando yo le pongo intención al universo de que quiero sanar esas heridas, desde ahí empiezan, ¡puf! Bueno, de aquí en adelante, como te estás haciendo cargo de esto, te voy a entregar una serie de regalos. Entonces, digamos, Mao, que una de las maneras con las que yo aprendí a conectar fue con una herramienta muy bonita que se llama el Ho'oponopono, que es a borrar memorias de mi vida que me estaban generando cierto bloqueo. Entonces, por ejemplo, yo debía hacer un proceso, una tarea de perdonar a un ser que me había hecho mucho daño y yo debía empezar a copiar, lo siento, perdón, gracias, te amo. Y yo decía, no, yo no voy a copiar eso, ¿por qué lo voy a copiar? Si es que ya ese señor no lo amo, No ¿sabes? vamos, Eso no por nada ejemplo. que ver. Y ellos me decían, con la persona que estaba en terapia me decía, suelta, simplemente comienza a manifestarlo desde tu palabra, porque desde tu palabra es que creamos. Listo, bueno, entonces empecé a hacer ese proceso de Ho'oponopono, de limpiar y de sanar. Luego llega a mi vida el tema de Reiki, que es aprender como conexión con la energía sutil, con la energía creadora de nuestros centros energéticos. Y en una de las meditaciones, Mao, entonces ahí comienza empezar a borrar memorias y luego empezar a hacer un proceso de conexión conmigo misma por medio del silencio, a perdonar épocas de mi vida. Y cuando iba soltando, entre esas meditaciones que era de perdón, comencé a tener contactos con seres que ya habían fallecido. Entonces, cuando esto pasa, yo digo, wow, ¿cómo es esto? Y es, le diste el clic a donde era, te estás reconectando contigo mismo. Y bueno, cuando empiezo a tener esos contactos con seres desencarnados en medio de la meditación y yo decía, estoy llegaron aquí, ¿yo qué voy a hacer? Como ya lo hablamos en el otro, y yo, uy, ¿pero qué? Y me empiezan a entregar mensajes muy bonitos y muy esperanzadores. Eh, Me empiezo a hacer cargo también de, bueno, listo, está bien. Ya sabes que estás conectando, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Para qué lo vas a usar? O sea, ¿qué intención? ¿Cuál es la intención? Empecé a preguntarme, Mao, ¿cuál es la intención que yo quiero en conectar? ¿Para qué quiero? Eh, Siempre es no para entregar el bien a los demás, no para entregarle mensajes a los demás. Y yo decía, no, esto no puede ser así. Yo no puedo estar pensando que voy a entregar un mensaje a los demás para hacerle bien a los demás cuando yo no estoy pensando en mí. Entonces yo La decía, bueno, yo voy a coherencia. tener un contacto con un ser desencarnado que es de una vibración tan elevada y tan bonita, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces era para tener un aprendizaje más allá. Cuando yo entro a una sesión mediúnica, o para mí es voy a clase, porque ellos empiezan a enseñarles a uno del desapego, del perdón muchas veces, de dejar ir, de no entrometerse en lo que no se debe, ni así mismo aplicarlo en esta vida. Entonces cuando yo ya veo la responsabilidad que hay en que voy a hacer un canal, comienzo a pensar, y ayer me mostraban, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando uno invita a alguien a la casa, Mao? ¿Uno qué trata de hacer? No, pues limpiarla, arreglarla, que cuando lleguen esté impecable. Ahí yo dije, Exacto. bueno, ¿cuál va a ser mi responsabilidad? Este cuerpecito que está sirviendo como canal simplemente para energías sutiles, ya sea con desencarnados, o ya sea con seres de luz, o ya sea con sus guías que me empiezan a dar información de la persona. ¿Tú cómo vas a estar física, mental y espiritualmente para servir de morada a estos seres que están siendo, yo simplemente soy un canal, pero yo no quería ser un canal y ya. O sea, yo decía, esto lo tengo que hacer con tanta profesión, con tanto profesionalismo y con tanta respeto, porque para mí esto es de respeto. O sea, para mí es de demasiado respeto. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces yo decía, definitivamente debo de preocuparme mucho en mi sanación.
en mí, Mao, porque ellos siempre nos entregan mensajes, es para que nosotros nos preocupemos por nosotros, para que nosotros Y mejoremos y que para que nosotros vivamos, evolucionemos y que y que vivamos, vivamos. que nos permitamos vivir, Mao, porque a veces cuando entramos en la espiritualidad creemos de que no podemos sentirnos humanos y esa fue otra de las enseñanzas que ellos me dejaron, es que te puedes equivocar cuantas veces sea necesario porque para eso estás allá. Entonces uno aprende como a interiorizar mucho, Mao. Entonces una de las estrategias que a mí me sirvió mucho para hacer cada día un mejor canal fue comenzar a decir, bueno, todo es energía, sonidos son energía, palabras son energía, mover el cuerpo es energía, todo es energía. Entonces, ¿cómo empezaba a trabajar? Lo primero, empezar a reprogramar muchísimo qué música escuchaba, porque porque yo no digo, no, ya no escucho ni reggaetón, ni ranchera, ni nada de eso, no, porque yo estoy en esta 3D y hay mucha música que sí me gusta, pero nunca me imaginé la frecuencia en la música, cómo podía ayudar a impactar en mi inconsciente y en mi día a día para hacer un mejor canal, la reprogramación musical, la reprogramación de sonidos. Cuando tú empiezas a hacer una conexión con música de alta frecuencia, amado, como lo es, como lo es música clásica, Beethoven, o frecuencias binaurales, o solfegios, o simplemente con el hecho de poner un cuenco a sonar, empezar a conectar con las melodías, con el sonido. Wow, wow, o sea, yo dije, Dios mío, qué tanto poder hay en el sonido. ¿Por qué? Porque a veces nos ponían o poníamos música un momento, música clásica, un Sebastián Bach un rato, vas a escuchar y luego que escuches esa música te vas a concentrar solo en ese sonido, escribe un mensaje. Mau, cuando yo empecé a hacer eso, yo dije, cuando yo empezaba a copiar, a escribir, yo decía, ¿y estas palabras de quién son? O sea, esto no puede ser mío porque Es las súper palabras potente. no son, el mensaje no es, yo no soy este tipo, o sea, esto no parece mío. Yo decía, wow, increíble. Pero para poder empezar a escribir, yo tuve que haber hecho una tarea antes de copiar en mi cotidianidad. Me decían, copia, escribe cartas. Y yo le decía, ¿cómo que escribe cartas? Sí, escríbele una carta a esa persona que tú no has perdonado. Yo, bueno, voy a empezar. Haz una lista de las personas de las que tú crees que le has hecho daño. Yo, y vas a hacer un proceso de escribir y de perdonar y de liberar. Yo no podía empezar yo decía, listo, está muy bien, lo voy a hacer. Entonces, cuando yo empecé a hacer conexión con la escritura era porque yo ya le había hecho una antesala al universo y le estaba diciendo, voy a limpiar mi canal de escritura Y te va por medio de... llevando. Y te va llevando, claro, te va llevando. Entonces, lo primero fue, pero es que escribir, porque muchas veces es, pero es que escribir. Y yo siempre digo, tú le estás pidiendo grandes cosas al universo, ay, que yo quiero ser una medium muy chévere, que yo quiero ser una terapeuta holística, wow. ¿Y tú qué estás dispuesto a entregar? No vas a escribir una carta, no. Entonces, ¿tú por qué le exiges tanto al universo? Y yo decía, Exacto, uy, pedimos exacto. tanto y no hacemos nada. O sea, y lo mínimo es manifiesta que quiere ser una medium conectada, ¿para qué? Y yo, bueno, sí, lo voy a copiar. Mao, la conexión es más fácil de lo que creemos, pero nuestro ego y nuestras creencias limitantes no nos dejan conectar. No nos dejan conectar, Mao. No nos dejan Luisa, conectar. y cuando empezaste a conectar y empezaste a ver que estas palabras no son tuyas, que podían ser de una entidad de rango, o sea, no sé, la Madre María, no sé. Ah, Cuando te diste cuenta que estaba sucediendo esto, ¿cómo te sentiste como persona? ¿Qué pasó en ti? O sea, cuando te descubriste que podía hacer esto, esta entidad, ¿qué sentiste como persona en cuanto a Mao, lo esto? que pasa es que antes de yo percibir eso, también había hecho un proceso de sanación en muchas de mis creencias limitantes y era no creer en mí y en la capacidad de creer que yo podía ser un canal para recibir información. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo recibía información, pero yo dudaba. Y yo decía, no, esto no es mío. No, ¿qué he hecho? ¿Yo qué voy a copiar eso? Eso es bobada, yo dudaba. Cuando iba a preguntarle a alguien que ya sabía, me decía, mira, es que tú tienes un bloqueo en tus centros energéticos de una inseguridad terrible. Cuando yo miro eso, digo, claro, una inseguridad terrible por cualquier creencia, lo empiezo a trabajar. El día en que yo ya fui más consciente de que ese mensaje era
que ese mensaje que había recibido no era mío, le pedí muchísima sabiduría al Señor para decir, para no sentirme diferente a los demás. Y yo dije, esto no puede ser, yo no me puedo sentir diferente, lo tengo que tomar con mucha humildad y es simplemente gracias, gracias, gracias universo por permitirme recibir este mensaje de la mejor manera. Que sentí una gratitud y una felicidad increíble, pero pidiéndole muchísima sabiduría de no venirme a creer, porque es que en mi cotidianidad eso no se ve, y que tú empieces a recibir ya, a escribir mensajes que tú dices, esto no es mío, esto de quién es, eso te puede volar la cabeza y te puede tirar para el otro lado. Yo cuando empecé a recibir mensajes, yo sentí más bien que no era como merecedor de mensajes, me sentí como avergonzado, es como sentir vergüenza, no sé, de alguna forma, ¿no? Porque, y cuando escucho que hay una conexión, empiezo a decir como que ya va, pero tú no tienes, o sea, en mi cabeza era algo como decir, tú no tienes a alguien más importante que buscar, ¿sabes? Es como que yo no me merezco esta conexión, ¿sabes? Y de paso al otro lado, la risa, vamos a decir, afectiva, esta conexión así como que, claro que sí, como que no, o sea, Total, Mao, por eso la importancia de comenzar a sanar las creencias limitantes que tenemos. Porque nos han creado, ¿cuántos de los mediums que hay en el mundo veían y sentían cosas de chiquitos? Y a nosotros nos decían, usted está viendo muchas películas, o está loco, ¿qué es lo que le pasa? O cállese, o bueno, porque en la cultura latina es así, más por ejemplo Venezuela y Colombia, que son tan parecidos en la crianza, ¿qué? ¿Estás loco? No, 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 omítelo. Entonces, por eso, Mau, digo yo que es tan importante empezar a trabajar en esas creencias de inseguridad, porque cuando tú trabajas en eso, destapas uno. Dices, ya si recibo información, tú no te vas a sentir no merecedor, sino en gratitud. Por eso fue la perfecto. importancia, porque las primeras que yo sentí, yo le decía a Goody, y Goody me decía, yo le decía, Goody, ¿cómo yo hago para saber, cuando yo soy, yo cómo hago para saber que eso sí es verdad? Por ejemplo, y ella me regañaba de una manera, me decía, es que tú eres demasiado insegura, mira, tú tienes un bloqueo en tu plexo solar que no te permite que tú tengas una seguridad en tu canal. Y yo decía, bloqueo en mi plexo solar. Claro, Ese entramos a como revisar. Mau, ¿y cuántas veces no hace ese bloqueo derivado a algo que nos dijeron? No, es que tú no eres, tú sí, no sirves para eso, sí. ¿qué estás Por hablando? eso, no digas esto, o sea, no digas esto que la gente, es peligroso que digas esto porque la gente te va a tomar de tal forma o de tal cosa. Míranos aquí en las redes. Es literal, o sea, es así, Mau. Entonces, por eso yo digo que más allá de qué herramientas o qué cosas podemos utilizar para conectar, ellos siempre nos han dado el mensaje, busca dentro de ti que allí encontrarás todas las respuestas, pero ¿cómo vamos a buscar? Entonces, lo que yo te decía, una de las maneras era escribir, pero primero hay que escribir con lo cotidiano. Es lo mismo, tú pretendes conectar con energías sutiles y no le hablas a nadie de la familia. O Exacto. sea, ¿eso para qué? ¿Eso como para qué? ¿O qué? Tú vas a conectar con ellos y la información que vas a tener te la vas a quedar aquí porque como si todavía tienes en tu campo energético, yo creo que tenemos, Mao, que ser muy responsables cuando decimos que somos canales, porque ¿para qué tú eres canal? O sea, si tú en tu cotidianidad no hablas, si tú en tu cotidianidad no perdonas, si tú no perdonas, si tú en tu cotidianidad no haces cosas diferentes, ¿para qué quieres conectar con un ser de luz? ¿Para qué quieres conectar con un desencarnado? O sea, sí, ¿cuál va a ser la misión? Y cuando ya conectas, Luisa, o sea, ya empiezas a conectar, o sea, tú das como que un paso o dos, porque tampoco es que tienes que llegar a la perfección para conectar, pero cuando tú das un paso o dos, ya la misma, vamos a decir, la energía sutil, la misma conexión te va depurando, va haciendo cambios en ti que tú no percibes, o tal vez te planteaste en algún momento, yo tal cosa no. Y cuando Mira, te das no cuenta que pasa el consciente. tiempo, has abandonado hábitos, has Claro. hecho cosas que tal vez no. Entonces, una fue reprogramarme en la música y en los sonidos, conectarme con la música de alta vibración, porque eso sí o sí nos ayuda a conectarnos. Dos, el tema de escribir. Sí o sí escribir, ¿por qué? Primero, lo que yo te decía, que en tu cotidianidad seas capaz de escribirte a ti mismo una palabra, un mensaje o algo. Así mismo vas a empezar a conectar. Entonces, luego, ¿qué hacía yo? Cogía una cartica y yo no miraba qué decía atrás, la cogía. Y yo me quedaba concentrada en el aquí y en el ahora de la carta.
y siempre era en el aquí, en el ahora de la carta, me empezaba a mirar la imagen, los colores, todo, todo, solamente en el aquí, en el ahora. Y luego cerraba mis ojos y empezaba a describir qué estaba sintiendo el ver esa carta. Cuando la volteaba, Mao, lo que yo había percibido, lo que yo había percibido era muy semejante a lo que decía atrás en la carta. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿esto cómo fue? Pero ¿por qué, Mau? Porque aprendimos a estar en el aquí y en el ahora. O sea, yo me concentro en algo. Es lo mismo. ¿Cómo haces tú para conectarte? ¿Cómo haces tú? Concéntrate en el aquí y en el ahora. Si vamos a hacer un proceso de quedarme aquí quieto 5 minuticos, tratando de conectar, tratándolo de hacer, esa es una de las estrategias. Entonces, una, estar en el aquí, en el ahora, escribir, sonidos de conexión, trabajos de perdón, trabajos de interiorización y mucho trabajo con la boca. Con la boca es con la palabra, cómo vas a crear, cómo te vas a creer. Entonces yo también comenzaba, ¿qué expectativas tengo de ser medium? Entonces yo decía, bueno, yo quiero ser medium o quiero conectar, porque me parece, primero, muy interesante conocer qué es lo que hay del otro lado, ¿cierto? O sea, es interesante ese mundo que se vive allá. Pero ¿para qué? Para que ellos, para obtener mensajes esperanzadores para mí y para el consultante. Entonces, cuando yo ya le digo la intención al universo, mira, es que yo quiero esto no por chisme, sino porque realmente lo quiero desde el amor y desde la luz para poder expandir. Eso es un, uf, uf, eso se va dando. Mau, otra de las cosas que se convirtió supremamente importante fue la conexión a la naturaleza. Si tú hoy en día quieres hacer un proceso de mediunidad, de terapeuta cuántico, de lo que sea, de canalización, de lo que sea, si tú no estás conectado con la madre naturaleza, que está en una vibración muy diferente, que está en una vibración muy elevada, o sea, nosotros creemos que la vibración elevada la tenemos aquí. Tú sales, ves un árbol y te vas a hacer conexión con el árbol, a mirarlo, a concentrarte en él, a que te dé paz, a que te dé tranquilidad. Ahí hay energías sutiles, ahí hay los espíritus de la naturaleza y los tenemos aquí. ¿Cómo es? Es respetarlos, es sentir la conciencia, es irnos a estar en el aquí, en el ahora. Muchas veces yo les digo a mis consultantes o les han mandado a decir, ve, báñate, báñate en un río, báñate en un mar, concéntrate, pídele al espíritu del agua, al espíritu que te limpie, que te sane, que te conecte. O sea, Mau, creemos que para conectar tenemos que gastarnos mil cantidad de cursos, una cantidad de cosas que son demasiado válidos, pero que para hacerlo simplemente estás en la intención en que tú tienes, ve, mira, me voy a ir para tal parque, me voy a quedar en silencio, solamente escuchando los sonidos de los pájaros. Si tú no estás haciendo eso, haciendo en conciencia, me voy para el parque a escuchar los sonidos de los pájaros, ¿cómo crees tú que alguien te va a venir a hablar al oído o a darte una señal de algo por medio de los sonidos? Y te vuelves, y vuelves a conectar con cosas que tal vez habías olvidado. Por aquí está diciendo Julia, dice, creo que es una serie de cosas, un manejo de carácter, que esto va generando conciencia, va sintiendo más, pero no sé con quién tiene el don. Ya se hizo en otra vida. O sea que si vienes con el don cargado de otra vida, pudiera Pero no logro ser. entender, o sea, sería muy bueno o cómo tú la interpretas para yo poder, No, yo porque pienso que, o sea, mira, yo pienso que primero que las capacidades las tenemos todos, ¿no? Que tal no, vez la dejamos dormir en esta vida o no, porque ya la experimentamos en otra, pudiera ser. Pero que si la traes de otra vida o no, yo creo que la traes siempre, o total. sea, siempre la tienes, siempre la tienes. Y esto a la vez, yo siempre les digo a las personas que esto es una prueba cuando pierdes a un familiar y empiezas a conectar con él, ¿sabes? Un familiar cercano que tú en tu vida pensaste que ibas a perder a un familiar o tal vez lo ves en ese momento y dices, pero esto no, como que no pega con él, ¿no? O sea, a esa cuestión de no asumirlo y Más, después empiezas a conectar. y ahí hay algo muy importante que ella me hace pensar y es, y cuando tienen el don, porque me ha pasado, cuando tienen eso innato, yo lo busqué, hay gente que ya lo trae y que dice, es que yo no quiero, como literal, es que mantengo muy volada, es que todo el tiempo estoy muy conectada, es que todo el tiempo estoy viendo y hay gente que
muchos lo quieren tener y lo quieren desarrollar, pero hay gente que definitivamente dice, no lo quiere aceptar en esta vida, pero lo trae innato y eso sí o sí tiene uno que tomarlo con mucho amor, pero allí también hay muchas herramientas en medio de la naturaleza, en medio de esta conexión, en medio de los sonidos, en medio de todo, para estar en el aquí, en el ahora. Yo le decía a una amiguita que es demasiado volada y me decía, no, es que eso es horrible porque yo le veo a fulanito, yo siento aquí, yo siento allá, y yo le decía, tú te anclas a la tierra. ¿Cómo así que se me ancla a la tierra? Sí, yo le decía, claro, como todo el tiempo estás tan conectada al mundo sutil, es importante que le digas a tu ser, mira, tú perteneces a la tierra, estás aquí. Ve y haz proceso de conexión en la tierra. ¿Con quién? Lo podemos hacer aquí, en la casita, muy bueno, haciendo meditación, pidiéndole anclaje a la tierra o no sé qué, pero yo le decía, te vas a ir para un árbol, le vas a pedir permiso, le vas a agradecer por estar aquí en esta tierra, por permitir esa armonía de él, y le vas a pedir que una de tus raíces te ayuden a anclar para que te permitan estar más aquí en el ahora, en la tierra, y no tan allá montada. Y ella me decía, y es que para eso funciona. Yo le decía, no sé, experimentalo. Cuando ella Claro. me dijo, mira, no sabía, o sea, hay gente que lo tiene, pero también hay muchas herramientas que podemos, que nos pueden ayudar para controlarlos. Mucha gente muere con el don y mueren desesperados porque nunca lo pudieron. Se han hecho mil cosas, les han hecho mil cosas es que para quitar el don. Y eso te hace, eso Yo está digo, innato. yo digo que, o sea, que por ejemplo, yo he pasado por todas las experiencias de la mediunidad en tenerla, en verla, en aborrecerla, en no quererla, en tal vez pensar que es un castigo, ¿Y qué después hace llamado? retomarla y amarla. ¿Qué les va pareciendo? ¿Qué les parece Luisa? Me río muchísimo con Luisa. Es súper accesible y siempre tenemos un chiste, una cosa intrínseca aquí. Me da mucha risa cómo podemos conectar. ¿Ok? Bueno, es el momento de suscribirte si te está gustando este video. Esto nos motiva mucho a hacer otro. Comparte este video con una persona que tú creas que le pueda servir esta información. Quédate hasta el final. Entonces, cuando entramos en un proceso de conexión consciente con la espiritualidad, nos aprendemos a escuchar más. Entonces ya nos vamos dando cuenta que no resonamos con la misma frecuencia de alimentos. Entonces, todo es energía. Y si un alimento es muy procesado, nuestro cuerpo también lo siente y dice, uff, yo ya no resisto esto. Ay, pero antes yo comía esto y no me pasaba nada, pero es que antes no estaba siendo tan consciente de ti. Entonces tú ya empiezas a decir, hay alimentos que me caen pesado, ay, es que ya todo me cae pesado, pero cuando vamos y miramos, pues la mayoría de cosas tienen una cantidad de ingredientes industrializados, que eso procesarlo para nuestra máquina física es muy difícil. Entonces, nuestra máquina física también es el vehículo que nos permite tener conexión con el mundo sutil. Y si tu cuerpo físico está todo el tiempo tratando de procesar esa cantidad de carne que te comiste, esa cantidad de dulces, esa cantidad de licor, esa cantidad de todo, eso también nos va haciendo irnos. A ver, eso es como algo que nos aleja o nos distrae, es la palabra, nos distrae de nuestro propósito. La comida es una, los hábitos son otros. O sea, tú ya sientes que tu cuerpo, hubo un momento, Mau, yo empecé a correr este año, a mí siempre me ha gustado hacer mucho deporte, pero este año empecé a correr mucho deporte, no, a hacer deporte, es que mucho, eso es mentira, a hacer deporte. Pero este año yo empecé a practicar correr porque yo sentía que mi cuerpo tenía un exceso de energía, o sea, yo estaba como cargada, como de mucha energía, como me estaba perdiendo de propósitos, estaba como un poquitico distraída. Y yo dije, bueno, tengo que empezar a hacer cosas diferentes para generarle un estímulo diferente a mi mente. Entonces ahí fue donde empecé a adquirir un nuevo hábito y también fue a hacer otro deporte para reprogramar mi mente en algo que yo no supiera hacer, o sea, de cero, como niña chiquita, aprender a pisar, aprender a trotar, aprender a cómo hasta respirar. Entonces, también hay muchas veces que hacer cosas diferentes mueven energías diferentes y eso ayuda a nuestro proceso de conexión. Yo me he dado cuenta, Luisa, que conociendo medios y conversando con muchos medios, la conexión muchas veces es disasociar de las ideas, ¿sabes? De las cosas, estar como poner a la mente a vagar un poco y esto te ayuda a conectar, porque a veces somos como muy racionales. Total. Y he notado cuando yo conecto empiezo como a divagar un poco, ¿no? Y esto te hace que sea que hagas la conexión. Y entonces hay muchos medios que mucho, el 70 y tantos por ciento,
conectan de esta forma, otros conectan desde la hiperatención, estar atento a todo al momento, estar anotando todo y ellos conectan desde esta forma, o sea. Entonces, eso que tú dices del deporte tal vez es para Claro, para desvincularte de la anclarme, cuestión, ¿sí? uno, anclarme, otro, orientarme a algo, concentrarme a algo. Y cuando tú decías ahorita de escribir, a mí recuerdo que también en mis inicios comencé a colorear mucho. Yo empecé a pintar, porque yo he sido muy estructurada, o sea, como decía, somos como, si no me mandan tales pruebas, no creo que sea esto. Sí, tipo así. O sea, tan estructurada era que yo pensaba que yo podía ir a una sesión de memoria y podría decirle, si no me dice de qué color es lo que yo traigo puesto aquí atrás, no es la Exacto, conexión. exacto. Y eso, Hay mucha gente que hace eso, que total, eso cree no que es así, funciona así. que tengo de bolsillo. Y yo no, pues si fuera divino, yo fuera, no estuviera millonario, no estuviera hablando aquí. Bueno, o sea, ellos confunden mucho, pero yo era así. Y una de las maneras también fue empezar a colorear, Mau. Empezar a colorear, a pintar, a pintar. Y además de mi cuerpo también me lo empezó como a pedir. Tú empiezas también a tener conexión por medio del color y de esto. Y a veces yo también les mando a las personas cuando las siento como muy todo el tiempo estresadas, todo el tiempo con la mente volada. Yo les digo, bueno, ¿quieres conectar? Siéntate un momento, trae plumones, trae una imagen que quieras y empieza a pintar, a colorear. Eso te ayuda a una parte del cerebro racional que está todo el tiempo a calmarse, a tranquilizarse, a estar. Otra de las cosas que es supremamente importante para conectar es aprender a respirar, aunque todavía no sé, porque eso es una tarea gigante, pero el aprender a soltar, inhalar, soltar, estar en el aquí, en el ahora, estar tratando primero entrar en respiración todo el tiempo consciente para calmar la loca de la casa, que es esa que todo el tiempo nos está diciendo, hey, pagaste el recibo, vas a hacer una meditación y es, pagaste el recibo, le diste la comida al perrito, ay, dejaste la estufa prendida, ay, tal cosa, ay, tal otra, por medio de la respiración yo dije, claro, allí empiezo a quietar la mente, a soltar, sí, a ir conectando, Mau. Sí, yo creo que... ¿Cómo? Sí, no, que aquí conectando y que aquí hoy una chica me preguntó que si podíamos conectar con gente a través de videollamada. Sí, normalmente hacemos mis sesiones, todas las sesiones son videollamadas, la gran mayoría. Solamente he hecho unas puntuales en Venezuela en presencial y otra que hice en un café que hice aquí como más íntimo, que eran como 20 personas y conecté en un café y tal, que ahora se está haciendo mucho. Pero ya eso lo hice como el año pasado, el antes pasado. Por videollamadas, sí, yo todo, casi todo lo hago por videollamadas, se hace perfecto, igual. Sí, ya, igual no hay, a ver, para la espiritualidad y para la energía no hay barreras. ¿Qué sentimos Sí, nosotros? creíamos Que eso siempre antes de la pandemia, ¿verdad? ¿No te pasaba que te decías, por ejemplo, yo empecé a conectar antes de todo esto, empecé a conectar por Facebook y decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puedo conectar por Facebook? O sea, yo me ponía como que el límite, yo decía, pero esto es súper raro, ¿no? O sea, ¿cómo puedo conectar? Porque yo creo que todo era presencial. Y vino la pandemia a mostrar muchísimas otras cosas que vienen con esto, no, ¿no? y gracias a Dios existe la red, Mau, porque así fue la única manera en donde yo vivo, ya, aquí no hay nadie cerquita que hable de estas cosas, ni que me oriente, ni que con quien pueda aprender a estudiar, aprender a conectar, a estudiar, nadie, menos mal existe el internet. Y todo el proceso mío, los maestros míos, todos han sido virtuales. Solamente estoy teniendo hoy en día dos presenciales, pero eso es casi todo el proceso de aprendizaje mío ha sido virtual. Luis, Entonces sí, claro que lo podemos hacer. por aquí está diciendo Gonzalo que la meditación y la oración ayudan a calmar la mente, el deporte ayuda a despejar la mente. ¿Sabes qué? Yo digo, a ver, uno dice, ¿no? Te estoy escuchando, entonces tú dices algo como que me cuesta respirar, pero tal vez uno no se da cuenta cómo está respirando uno cuando está haciendo la sesión, porque uno está tan metido en la sesión, pero ya uno ahí está respirando a los ritmos necesarios para poder conectar, porque por eso conectas, ¿no? Claro. Pero es como observarse un poco. O sea, yo entiendo que yo creo que cuando uno conecta, o sea, yo estoy haciendo el live contigo de una forma, pero cuando yo entro en conexión, yo no es que Ya pierdo sabes. el sentido de nada, pero ya entiendo, ya empiezo a sentir y me doy cuenta, y cuando veo la grabación, me doy cuenta que
estoy gesticulando de una forma distinta, estoy respirando de una forma distinta, estoy hablando súper acelerado, incluso, no, A veces es entonces, muy rápido. sí, entonces te das cuenta que como que la conexión es así y esto, pues, o sea, traerlo al consciente, esa forma de respirar o esa forma de conectar. Mau, tú dijiste algo ahí muy importante y creo que es clave y fue el autoobservarse. Creo que esa también es una de las pautas importantísimas para uno aprender a conectar, estar todo el tiempo en modo observador, porque así mismo uno puede detectar, a ver, estar en modo observador es estar pendiente de las reacciones de nosotros, de cómo estamos actuando, de cómo estamos hablando, de por qué lo estamos diciendo, para qué lo estamos diciendo, por qué este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque una de las maneras cuando uno está empezando a conectar, uno empieza muchas veces a sentir en el cuerpo, entonces uno empieza a decir, esto no es mío, este escalofrío no es mío, este olor no es mío, esta palabra, lo que decíamos ahora, no es mía, esta conexión no es mío, porque uno ya aprende a conocerse, uno dice, hay que autoobservarnos, o sea, hay que aprender mucho a estar en el aquí y en el ahora, literal. Y si te acordar de cuando dijiste este olor no es mío, estaba haciendo una sesión hoy y la conexión era muy potente de alguien que tal vez no se bañaba, ¿no? Y entonces sentir como que el olor, yo decía, ya va, pero es como que alguien que tiene un olor muy particular, después digo, no, era que no le gustaba bañarse y era hacer chistes porque no me gusta bañarme. ¿Y qué? O sea, entonces Wow. terminamos muertos de risa porque, ¿sabes? Eso que tú dices, este olor no es mío. Y es cuando uno conecta que uno empieza a sentir como que olores, sabores, se te activa el oído, esto, no el oído físico, el oído espiritual de cierta forma. Sabes que me hiciste acordar algo cuando decíamos que estar en el aquí y en el ahora es cuántas veces no nos hemos dado cuenta de olores particulares que nos dejan, que uno dice, pero aquí no tiene por qué estar oliendo a este aroma tan especial, a unas rosas o a miel o algo tan especial. Si nosotros estamos perdidos en la 3D, nuestros guías, nuestros seres de luz nos pueden mandar mensajes. Mira, nos pueden estar poniendo una canción, tú llegas a un lugar y esa canción que te gusta, que le gustaba tanto a tu papá, la escuchas 5 veces en el día, pero si tú estás metido en la 3D todo el tiempo peleando, alegando que sí, en el trabajo, tú no te das cuenta que ellos te están mandando mensajes todo el tiempo, te están diciendo por medio de amigos, por medio de palabras, por medio de olores, por medio de canciones, por medio de alimentos. No, estamos perdidos. Mira, es súper raro, ¿no? Todo esto también yo lo asocio con la validación. Y en la misma sesión de hoy iba a conectar por Zoom y hubo un problema con Zoom y total que terminé conectado por una videollamada, pero tengo la laptop acá y sabe que suben los comerciales de Google, Sí, ¿no? sí, sí. Las cosas allí. Y entonces, sabes que te da como hiperfoco, que tú centras como que la atención en un punto específico. Entonces, era unos huevos como sancochados y hervidos y tal, ¿sabes? Unos huevos duros. Y entonces, cuando yo vi el comercial, que giro la cabeza y veo el comercial, yo digo, tengo que hablarle uno y le digo a la persona que se preparan así esa y fue como que una evidencia muy potente. Y fíjate que era como manejar también la tecnología. Estaba hablando, viendo un comercial pero un reel de Iker, el chico español que ha venido a los live también conmigo y que le estaba hablando de que, y le dijo una palabra para transformar en el diccionario, y acababa de hablar con una chica que le arregló la ceja, qué sé yo, y el diccionario transformó la palabra Antonio, y la posibilidad de que esa palabra se transforme, esa palabra Antonio era casi que nula, porque lo practicó después. Y fue y le preguntó a la chica a la que le arregló las uñas, ¿tu papá se llamaba Antonio por casualidad? Sí. Ah, mira, Mau. Qué bonito ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes. A mí me pasó una vez, no estaba conectando con un desencarnado, sino que estaba en una sesión de canalización y yo sentía que el guía me decía, recomiéndale el libro. Y yo decía, no, porque es que ese libro, mi mente, yo ese libro me lo había leído y yo dije, no, pues eso seguro es porque yo me lo leí y entonces mi ego estaba diciendo que se lo recomienda, pero eso no. Y yo decía, recomiéndale el libro, es que por algo te lo leíste. Y yo, no, yo no, no. Entonces entré porque la iba a poner en meditación, le voy a poner una frecuencia.
cuando entré a YouTube a poner la frecuencia, lo primero que me sale es la carátula del libro. Y yo dije, perdóname, por Dios. Mira, ¿Cómo? para que están diciendo, por ejemplo, aquí a Karina dice, hola Karina, un saludo especial. Hice el taller con Mao y mis sentidos están muy susceptibles y muy sensibles. Claro, llega un punto que empiezan a sentir con ejercicio y empiezas a desaparecer. Mira, nos queda, ya se nos fue el like, ¿qué te parece? Súper rápido. No, pues es que yo parezco una lura, ¿no me entiendes? Y mojada. ¿No me- Y contigo se fluye todo muy bien. Y con tus acompañantes, pues el triple. Entonces eso es maravilloso. Mira, tengo una propuesta de algo, te lo voy a escribir, te voy a pasar por mensaje luego, te voy a pasar un audio. Luisa, gracias por venir a compartir tus cosas, tu colección, tu forma de ser tan agradable, porque también me la paso muy bien cuando te invito a ti. Ay, gracias, gracias. Resonamos total. Si no existiera el internet, no hubiéramos conocido. También me la paso muy bien cuando te invito a ti. Y de verdad, Mao, que tienes una tribu muy linda. Entonces, tienes una tribu muy linda y se nota lo que haces con amor. Y eso se ve y se siente. Entonces, sigue con esa misión tan hermosa. Las veces que me digas, hacemos, yo vengo a hablar como lora mojada, pero vengo a hablar. ¿Sabes qué me dijo? Lo mismo me dijo Gui, que no, invítame, tú me Ay, invitas y yo vengo. yo no Chamo, puedo, me dijo. Mao, mira, es mi maestra. ¿Tú crees que yo he podido decir que la voy a invitar a un live? No, yo me muero. Y con 8 años, y yo pues 2, 3 años viéndola en seguido. ¿Tú crees? No, Mao, no sé qué me pasa. Yo me como que no sé, dime tú, ¿qué hago? Diría Invitarla, ella, trabajando en la inseguridad. trabajarlo, sí. ¿Algo que quieras decir para cerrar? Sí, claro que sí. Que vean la espiritualidad de una forma hermosa, divina, pero no tan alejada de la realidad. La espiritualidad está en nosotros, en nuestra cotidianidad. No esperes conectar con el mundo sutil si no has conectado con tu presente y con los tuyos. Es lo Gracias, único que... Luisa. Me Chao, quedo unos gracias. segundos con los